Vamos ya con nuestra mesa de actualidad que hoy compartimos con Rosa Villacastín. Rosa, bienvenida. Enrique Navarro, bienvenido. Josefina Musulén y Cristina Monge. ¿Qué tal? Vamos a comenzar hablando de educación. Estamos terminando el mes de febrero, pero hay muchos padres que tienen ya la vista puesta en septiembre, en los coles, en pedir plaza. No saben dónde van a ir sus hijos, sobre todo los padres y las madres del Distrito Sur de Zaragoza y de Parque Venecia. ¿Por qué? Porque esperan todavía la construcción de colegios en sus barrios. Para hablar de este asunto y conocer todos los detalles, tenemos en nuestra mesa de actualidad a Lorena Gregorio, representante de Distrito Sur, y también a Raúl Checa, representante de este mismo distrito, los dos también para dar voz a Parque Venecia. Bueno, ¿en qué situación están estos colegios que esperáis que se construyan para que vuestros hijos puedan ir al colegio, Lorena? Pues la situación es sencilla, están bloqueados ahora mismo los presupuestos de la comunidad autonómica y nos encontramos en una situación en la que hay una apuesta por esa construcción. De hecho, hay niños que están matriculados en estos centros, excepto en Parque Venecia, porque es otra situación. Y en el borrador presupuestario los centros están ahí puestos, ¿no? Pero pues con el bloqueo corren el peligro de que estén en septiembre las aulas. Eso significa que hay 150 niños del Val d'Espartera 3 y, si no me equivoco, unos 96 niños de Arcosur que en septiembre puede que no tengan sus centros propios, más todos los que vienen detrás, que hay que hacer hay un proceso de escolarización a finales de marzo, empieza todo eso y no sabemos nadie de toda la zona dónde van a poderse escolarizar, porque los coles que ya existen están totalmente masificados. Raúl, entonces estos centros, como dice Lorena, estaban ya comprometidos. De hecho, has dicho que hay niños que están matriculados en centros que no se han empezado a construir. ¿Qué va a pasar con todos estos alumnos si al final no hay aulas, no hay colegios en septiembre? Tenemos que entender la gravedad del asunto, y es la siguiente. Estos niños, los 150 niños que hay del Val d'Espartera 3, que es un colegio que se ha creado virtualmente, pero están ubicados en aulas puente, una en el Val d'Espartera 1 y 5 aulas puente en el Val d'Espartera 2. Sí. Y los niños de Arcosur están en 6 vías, en otras 6 clases en aulas puente, en el colegio de Rosales del Canal. Si no tenemos los colegios en funcionamiento en septiembre, pues estos niños tendrán que seguir ocupando espacios públicos y espacios donde se educan otra serie de niños empeorando su educación, y tendrán que seguir desplazándose fuera de su entorno a ser escolarizados. O sea, es una situación bastante grave. Bueno, pues nosotros hemos trasladado vuestras reivindicaciones y vuestros comentarios al Gobierno de Aragón. Esta mañana, Felipe Fazi, desde la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, nos confirmaba dos cosas. Nos confirmaba que para el Gobierno de Aragón, para la DGA, los objetivos del 2016 se dan por cumplidos. Y para el 2017 dicen que ellos, por supuesto, están pendientes de la construcción del colegio Val d'Espartera 3 y Arcosur. Pero eso sí, nos ha recordado que están pendientes de la aprobación de los presupuestos. El próximo martes se lleva y se aprobará en Consejo de Gobierno la autorización del gasto para iniciar las obras del colegio de Val d'Espartera 3 y de Arcosur, supeditado a la existencia de presupuesto. Y en el siguiente Consejo de Gobierno se llevará también la autorización del gasto para el colegio de Parque Venecia. Esto nos permite iniciar toda la tramitación administrativa para licitar los pliegos y resolver las mesas. Pero claro, la adjudicación al final estará supeditada que haya presupuesto. Nosotros haremos todo lo posible, pero claro, ahí los plazos son importantes para que la infraestructura esté en el curso 17-18. Además, Felipe Fazi también nos ha dicho un tema que consideramos importante. Nos ha recordado que en este curso ningún niño ha salido de Val d'Espartera y que, de hecho, este gobierno ha conseguido que los que se fueran años anteriores hayan podido volver. No. No compartís ese criterio. Todavía no han podido volver. Podrán empezar a volver si el futuro colegio Val d'Espartera 4, que también está en el proyecto, en estos presupuestos, es una realidad. Si se retrasa todo esto, también se retrasa el retorno de todas esas familias que tuvieron que marchar, y ya veremos a ver si todo esto se retrasa, aumentarán todos los niños que tengan que salir.
teniendo en cuenta que nuestros barrios tienen un gran problema de movilidad y que estamos hablando de niños de 3 años. Cristina Monge, ¿cómo podemos desbloquear esta situación? ¿Cómo podemos resolver la reivindicación de los padres? Llegando a acuerdos para aprobar unos presupuestos, que es la obligación de todo aquel que se dedique a la política. Saber llegar a acuerdos en condiciones ventajosas para todas las partes, si no, no es un acuerdo, de tal manera que se puedan ir modificando los problemas, solucionando los problemas y cambiando la realidad, que es para lo que están allí, ¿no? Para lo que se supone que les pagamos entre todos. Josefina Musulén, ¿la única manera de resolver el problema de los colegios que están demandando estas familias es aprobar el presupuesto? Yo creo que es importantísimo entender para todo esto que hay que priorizar las necesidades de la comunidad autónoma. Aquí lo tenemos, podemos tocar a Lorena y a Raúl, sabemos lo que está pasando. Yo esta semana, por cuestiones personales, he estado casi una semana viviendo en el Clínico y ver que en ese borrador de presupuesto hay 100 millones de euros más para la sanidad pública que no se van a poder ejecutar, me parte el alma. Evidentemente, esto empezó en septiembre. En septiembre, cuando el 13 de septiembre hubo un acuerdo para intentar que las 4 fuerzas de izquierda tuvieran los presupuestos listos para poderlos llevar a las Cortes en octubre. ¿Qué ocurrió? Que ese acuerdo lo único que consiguió es que Podemos ocupara la silla de la presidencia de las Cortes y al día siguiente de que Violeta Barba fuera la presidenta de las Cortes, el resto fue papel mojado. Las 4 fuerzas de izquierdas no han conseguido que Podemos se siente a negociar los presupuestos. Evidentemente tenemos que entender que la comunidad autónoma tiene 5.000 millones de euros de presupuesto, que lo que movió, que por las quejas que estamos escuchando, Podemos el año pasado con sus enmiendas fue en torno a un 1% y que en el informe de Hacienda hay unos 100.000 euros que no se han podido ejecutar. Todos entendemos la dificultad de ejecutar el presupuesto. De todas maneras, tenemos más del 98% del presupuesto ejecutado este año. La circunstancia está en poner por delante las necesidades de cada uno de los partidos y no las necesidades de la gente. Aquí la única situación razonable es pensar en estas familias, en los colegios del sur, pero pensar también en todas las asociaciones que dependen de las subvenciones, en la sanidad pública. Hace poco hablábamos aquí de la inversión que suponía un acelerador o 2 que necesitábamos más en la comunidad autónoma. Sí. Si no hay presupuestos, esto es imposible. El pedir la cabeza, que es lo que estamos viendo, el pedir la cabeza, del consejero de Hacienda no es hablar de presupuestos. Enrique Navarro, ¿por qué no se aprueban los presupuestos? Bueno, han ido saliendo temas muy interesantes aquí por la compañera. Entonces, por ir poniendo en contexto a nuestros televidentes y hacer un poco de memoria, porque hemos llegado a esta situación por unos meses que han ido pasando determinadas cosas. Entonces, lo primero, cuando se hablaba del acuerdo que dio la presidencia de las Cortes a la señorita Barba, ese acuerdo yo creo recordar que se publicó que estaba desvinculado de cualquier otro tema y negociación posterior. Eso era una solución que propuso Podemos porque el PSOE tenía sus problemas con el presidente que no cumplió los pactos previos. Punto 1. Segundo, nos están diciendo que han cumplido que han ejecutado el 98-99% del presupuesto. Y es verdad, le tengo que dar la razón. Lo que no dicen nunca es que ese cumplimiento se evalúa sobre las modificaciones presupuestarias que el señor Gimeno ha estado haciendo durante todo el año, con lo cual no han ejecutado el 99% de las enmiendas que propuso Podemos, sino que han ejecutado el 99% de las partidas una vez que el señor Gimeno las ha modificado a su gusto. Tercero, es una cosa habitual, que se hacen continuamente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero puedo seguir. Vamos a respetar el turno de palabra, efectivamente. Lo tiene Enrique y después... Bueno, después podemos volver ahí. Y además los invitados también tienen ganas de intervenir. Y por hablar de los colegios, aquí yo distinguiría el aspecto técnico. Pero no me has respondido a la pregunta, ¿por qué no se aprueban los presupuestos? Pero es que yo creo que aquí el problema principal es los colegios. Entonces te voy a responder primero a los colegios y luego podemos volver a los presupuestos porque están fuertemente vinculados. Ahora mismo, después de Enrique, pero es que si no se aprueba una cosa, no se aprueba otra. No, precisamente, hay dos cosas. Tenemos primero el aspecto técnico y luego la voluntad política. Venga. ¿Qué es el aspecto técnico? El aspecto técnico es que cuando se sabe que se van a prorrogar unos presupuestos, el consejero del ramo, en este caso el señor Gimeno, lo que hace es emitir una orden sobre cómo se va a realizar la prórroga y qué se va a poder gastar y qué no. Pues este año lo que ha hecho el señor Gimeno es esa prórroga, hacerla tan restrictiva que no estaba hecha así en el año pasado para impedir el gasto
de colegios, por ejemplo. Es Punto muy 1. complicado. Segundo, Todo lo que estás contando para claro. la gente es muy complicado. No, pero claro, es que hay que explicar el contexto porque si no se O sea, que simplifica demasiado. Lo que nos Otra cosa estás diciendo es que se hace una prórroga, es que pero la prórroga se hace orden, tan estrecha la orden, sí, que es para limita. forzar a que al final haya presupuestos. Exactamente. No, No, lo que no hacen entiendo. es utilizar, mira, si yo soy el consejero de Hacienda, Dínoslo muy claro. muy por favor. claro, yo soy el consejero de Hacienda y a mí me interesa forzar una negociación de determinado modo, pero yo solo no puedo presionar. ¿Qué hago? Cojo de rehenes a un montón de niños. ¿Cómo? Haciendo una orden de mi propio departamento para que la ejecución del presupuesto de este año de prórroga... Eso no tiene... Perdóname un segundo. Lorena mueve la cabeza. Soy madre de esos niños que dices que soy rehenes. No considero que mis hijos sean rehenes de nadie y mucho menos les enseño a que sean rehenes en la vida. Es más, durante mi vida he vivido en plena libertad y en democracia, en mi casa y en todos los niveles de mi vida. No voy a permitir a nadie, a ningún partido político, ni a nadie que diga que nosotros somos rehenes de una situación política que no arregláis los 4 partidos de izquierda. Lo siento, pero es insultante y lo tengo que trasladar. Soy presidenta de AMPA del Valdespartera 2, San Jorge, y están muy enfadados con ese lenguaje. Lo siento. A ver, una cosa, pero tu ¿sabéis que en reclamación, Navarra... mi reclamación va hacia los 4 partidos de izquierda. Hay una investidura. Sí. Se levanta al Partido Socialista para que gobierne esta comunidad. Sí. Chunta Aragonesista apoya y entra en el gobierno. Sí. Es lícito, unos entran, otros no. Izquierda Unida apoya también la investidura y Podemos está también ahí apoyando investiduras. A partir de ahí, como ciudadana, entiendo que tienen que ponerse de acuerdo absolutamente todos y la política es el día a día. Siempre ha sido así, el día a día. La política de pasillos también existe. A ver, una Enrique, cosa, precisamente. existe y la política de pasillos no se ha hecho. Pero se ha hecho solo una parte. Antes de nada, Raúl, Nosotros también tenemos mucha vamos a terminar información. con ellos y después Y respondes. tenéis Raúl, que también quiere entender decir. nuestra situación. Sí. La situación es que nuestros hijos van a vivir una situación de una pérdida de calidad educativa enorme. Y la defensa de la educación pública no se va a reflejar si los presupuestos de la Comunidad de Aragón no se aprueban. Raúl, rápidamente para que responda luego. El sistema foral ya sabemos que es particular. No creo que sea un ejemplo homologable a esta comunidad autónoma. Y luego, por otra parte, también hay que decir que una cosa es la orden que sale del Departamento de Economía y otra cosa es lo que se puede hacer con un presupuesto prorrogado. ¿Vale? Porque, en sencillas cuentas, el presupuesto prorrogado es el mismo que el año pasado. Y este año se incrementaban las partidas hasta 250 millones, me parece. Entonces, lo que no puede ser es, se han comprometido más colegios que el año anterior. Vale, mira, Perdona, Raúl, primero... una cosa que me parece fundamental. Enrique, no, Muy breve, muy breve. No, por favor, Vale, Enrique, vale. y después. Quiero poner en contexto esto. A ver, ¿por qué he utilizado esa palabra? ¿Vale? ¿Por qué? Es que la lleváis utilizando desde hace un mes. es que sucede una cosa, es que hay soluciones para arrancar con los colegios. Entonces, cuando no se quieren aplicar, que es el tema de la voluntad política, ¿por qué? Por ejemplo, en Navarra, que tú decías el sistema foral, llevan 3 años con prórroga de presupuestos y eso no les ha impedido hacer colegios nuevos. Un segundo, vamos Entonces, a intervenir un momento. ¿por qué en Navarra pueden hacerlo? ¿Qué hacen mejor en Navarra? Permitidme, Enrique, acabas de decir que tú crees que hay soluciones para sacar adelante estos colegios. Bueno, esa misma cuestión se la hemos planteado precisamente a Felipe Fazi desde la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación. Vamos a ver lo que nos ha dicho. El presupuesto es el instrumento que tiene un gobierno para ejecutar sus políticas. El hablar de otras alternativas ajenas al presupuesto me parece que es desvirtuar la política de un gobierno y la política de un parlamento. Es decir, el presupuesto es la ley que permite las acciones políticas que un gobierno considera que debe ejecutar y que viene refrendada por las Cortes. Enrique. Precisamente, lo estoy diciendo. En otras comunidades autónomas llevan 3 años con presupuestos prorrogados y eso no les impide acometer nuevas inversiones, que vengan no aquí esos magos de las leyes y nos expliquen cómo lo pueden hacer aquí. Enrique, No se yo puede te hacer. entiendo, Rosa. pero los políticos están para solucionar problemas y no para crearlos. Oye, no, los políticos estáis, ¿no? No, Enrique, perdona, yo no soy- me refería, no me refería. Vale. Me refería a que los políticos están para solucionar los problemas. Y estas personas tienen problemas y los tiene la sanidad. Y lo que no puede ser es que a estas alturas de la película estemos en España, también aquí,
que es lo que estamos tratando, pero también sin los presupuestos. Yo creo que eso tiene que estar por encima de todo. Y no puede ser que a estas alturas se amenace que sí, lo que queremos es que se marche el consejero de Hacienda. Y luego cuando se marche el consejero de Hacienda pondremos otra situación. Aquí hay una lucha de partidos. No sé, pero es que es así, es esa la verdadera realidad. Desde que Podemos ha cambiado, hay una lucha de partidos, pero no aquí, en otras comunidades autónomas. La semana pasada, cuando nos fuimos, yo creí que iba a haber un acuerdo, porque tanto los que sabían de la Junta como los de Izquierda Unida estaban porque ese acuerdo se llevara a cabo. No se lleva a cabo por Podemos. Bueno, pues Podemos debería de pensar un poquito en la gente, esa que tanto ellos predican de que la gente y la gente y la gente. Pues la gente son estos señores que sus hijos no van a poder ir al colegio, porque esos colegios, ya te digo yo, que no se van a construir. Porque a la altura que estamos, ya me contarás tú. 900-920-200. Seguimos hablando en unos minutos de este tema. Hay muchísimas aristas, muchísimos puntos de vista. Cristina, enseguida te damos la palabra y nos iremos en directo también al Colegio Cuarte 3, porque también sus padres están en pie de guerra. Volvemos en 2 minutos, seguimos hablando de todo esto. Volvemos en 2 minutos. Aquí solo. Seguimos hablando de los colegios o de la falta de colegios en los barrios del sur de Zaragoza, y lo que estábamos debatiendo es si se podía hacer algo o no y si se está utilizando a los niños como arma arrojadiza, que es algo que os molestaba especialmente. A ver, Sí. es que son rehenes de una situación que no han elegido nuestros hijos. O sea, tenemos que entender una cosa... No emplees esa palabra. No emplees esa palabra porque entonces... Compañero de Están condicionados por una situación que no han elegido. Que no han elegido. Encima son... pues, a ver, es que esto ya nos toca lo emocional, o sea, ya es lo más básico, o sea, es la educación de nuestros hijos. Si estamos oyendo siempre por la educación, por la gente, por hacer cosas, por tal. Entonces lo que queremos son hechos, no queremos política de palabras, queremos política de hechos. A los políticos. Pues queremos el colegio en septiembre. Nosotros no tampoco tenemos que entrar en debates de ¿es un presupuesto o se puede hacer de otra manera? No, que se haga, hágase. Usted está ahí para El colegio eso. cuesta en torno a 6 millones de euros, nos han comentado. El Valdespartera 3 ahora mismo, la primera fase, porque los colegios empiezan por fases, Sí. Está en el borrador con 3,3 millones Sí. y Arcosur con 2,5 Sí. y Parque Venecia estaba en 1,6, si no recuerdo mal, que Parque Venecia ya se ha comentado que igual no estaba lo más seguro para septiembre. Vale, voy a pedir por favor brevedad en las intervenciones a los contratulios. Cristina Monge. No, muy breve. Yo quisiera, en primer lugar, toda la solidaridad, ¿no? Faltaría más. Y en segundo lugar, una reflexión breve de algo que va saliendo encima de la mesa continuamente cuando se habla de este tema y que creo que no se acaba de enfocar bien. A ver, eso de que cuando se prorroga un presupuesto se coge el del año anterior y se dice lo mismo para este año, no es así, ¿eh? O sea, no es así. Cuando se prorroga un presupuesto, capítulo 4 y capítulo 6 no se puede prorrogar. Esto quiere decir que capítulo 6, que son inversiones, no se pueden hacer en colegios, en el acelerador que comentábamos antes de sanidad, inversiones de infraestructuras para los pueblos o para las ciudades, es decir, inversiones ni una ni media, y el capítulo 4, que son subvenciones, tampoco. Es decir, subvenciones a asociaciones de discapacitados, subvenciones a AMPAs, si fuera el caso en el Gobierno de Aragón, todo eso tampoco se puede gestionar. Por lo tanto, a mí a veces me parece que no le damos la suficiente importancia a lo que es tener un presupuesto prorrogado. Enrique. Bueno, entonces lo que podríamos... Pero brevedad, por favor. Sí. Primero, ¿desde cuándo comenzó a poblarse vuestros barrios? ¿Cuánto tiempo llevan poblándose? El nuestro desde el 2006. Desde 2006. ¿Y en qué momento apareció la necesidad de que se tenía que construir otro colegio? Hace 5 años. Vale. Y desde hace 5 años se reclaman. Y entonces en estos 5 años, ¿quién ha tenido la culpa de que no se haga el ¿Todos? colegio? Podríamos Los que escribir un llevan libro. 5 años, ¿no? Hasta ahora, digo. Todos. 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 Claro, vale. Todos, pero los de ahora también, todos. Claro, sí, ahora todo el mundo Pues tendrá la su parte. responsabilidad. Sí, pero digo, sí. Cada uno su parte. A ver, si en otras comunidades son capaces de sacar adelante inversiones en capítulo 4, en capítulo 6, como es en Navarra... Modificación de presupuesto, estamos en marzo, te vas a octubre. Te vas a octubre. No, exactamente, te vas a modificación. octubre, pero entonces di que la modificación de presupuesto la vas a sacar en octubre, vas a tener 2-3 meses para ejecutar. Dilo, es que es materialmente imposible. Que si hay voluntad se pueden hacer estas cosas. Vamos a aportar otra... Yo no creo que los aragoneses seamos menos que los navarros, En política no podemos estar todo el tiempo mirando atrás lo que han hecho los demás, sino lo que uno
ha prometido, los problemas que hay y hay que lo que se puede hacer y lo que no se Vamos puede a hacer. aportar otro caso también de incertidumbre, es el que sufren los padres de Cuarte, que quieren llevar a sus hijos al colegio Cuarte 3. Las obras se licitaron, el proyecto, mejor dicho, se licitó en el año 2012, se empezó a ejecutar, pero a día de hoy, Ana, esas obras están paradas y lo que temen sus padres es que comience septiembre y que no haya aulas para los niños que vayan a cursar primaria. Efectivamente, esto es lo que estáis viendo. A este lado queda lo que sí que está construido, esas aulas de infantil, pero a este otro lo que vemos es unas obras que han hecho los cimientos de la parte de abajo, pero no vemos nada más. Me acompaña la presidenta de la AMPA, de aquí del Colegio Cuarte 3, y me decías antes, María José, que ¿por qué se produce esta situación, esta paralización de las obras? Pues esta paralización de las obras se produce porque ha habido un problema entre la constructora y DGA, y la constructora ha denunciado también a DGA, por lo tanto está todo en el Consejo Consultivo de DGA y se supone que ya en breve nos tienen que dar una contestación de qué está ocurriendo, si va a continuar esta empresa la obra o no va a continuar y si se produce una licitación para continuar con la construcción del colegio. Porque vosotros en lo que está construido, en la línea que lleva al colegio, que además creo que es bastante innovador, en ese sentido estáis satisfechos. Sí, la verdad es que estamos encantados. Es un colegio estupendo, tiene 3 proyectos de bilingüismo, tiene un proyecto innovador de música y de robótica. Y la verdad es que todos los niños vienen encantados al colegio y todos tienen media hora de música y bueno, en ese sentido muy satisfechos, ¿no? Muy satisfechos, pero claro, queremos que haya una continuidad en el colegio. Porque ahora mismo hay 40 niños que van a pasar ya a primaria, más otros niños, que son 6, que sí que están en este colegio haciendo ya primero de primaria, lo hacen, me han confesado, en el aula de profesores, pero con la esperanza de que ya en septiembre haya esas aulas de primaria. Entonces hablábamos de la constructora, ¿no? La constructora, según nos ha comunicado el Gobierno de Aragón, bueno, pues efectivamente fue adjudicataria de esa oferta que sacó, el concurso, ganó ese concurso, un presupuesto, empezó a realizar la obra, en un momento dado el Gobierno de Aragón ha decidido rescindir ese contrato porque dice que la constructora ha estado sistemáticamente incumpliendo los plazos y que además ha pedido un aumento de gasto de 800.000 euros. ¿El Gobierno de Aragón os habéis reunido con ellos? ¿Que os ha transmitido tranquilidad? Sí, nos ha transmitido tranquilidad, que se supone que para abril ya tendríamos una licitación y una nueva constructora y en un par de meses terminarían de construir pues lo que vemos aquí, el pabellón del fondo y esta zona de aquí adelante, que era una biblioteca, pues construirían 4 vías para los niños que salen. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan desde el AMPA. Nosotros también nos hemos puesto en contacto con la Secretaría General del Gobierno de Educación del Gobierno de Aragón y el secretario Felipe Fazi nos ha comunicado que esa versión de la constructora, es decir, que ellos han decidido rescindir ese contrato, que lamentan mucho esa cuestión, pero que ellos aseguran que los niños tendrán la continuidad y podrán estar en primaria. Vamos a ver cuál es la respuesta del Gobierno de Aragón. Es por responsabilidad la resolución del contrato, no es por una voluntad del Gobierno de Aragón, sino por un incumplimiento de una empresa. Lamentamos ese incumplimiento y lo que sí que vamos a hacer es a la vez licitar en 2 fases lo que queda. Una, para garantizar que en el curso 17-18 los alumnos que terminen infantil puedan continuar en primaria y luego la otra última fase que serían el aulario de primaria para que en el curso 18-19 esté ya terminada la obra. Bueno, pues esa es la respuesta del Gobierno de Aragón. Esta es la situación en el mes de febrero, 6-7 meses por delante, hasta septiembre, que seguiremos muy de cerca cuál es el progreso de esta situación de los colegios de Distrito Sur y de Parque Venecia. Lorena Gregorio, Raúl Sueca, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, suerte. Gracias. Y vamos ahora con otro tema, vamos a hablar de ciclismo, de ciclistas, de carreteras, porque el colectivo ciclista